Bienvenidos colegas por estar aquí en otro capítulo de Estudio 400, en donde exploramos las últimas tendencias, ideas y soluciones para un mundo más sostenible. Soy tu anfitrión Jorge Muro y estaremos hablando de ser residente de obra. Tuve una experiencia bastante interesante acerca de este tema, así que me gustaría compartírselas con ustedes. El día de hoy estoy utilizando otro programa para grabar, entonces es por eso que van a ver como, pues, algo distinto, ¿no? Eh, el capítulo de hoy se va a resumir básicamente en los siguientes puntos, que va a ser el contexto, que dentro del contexto voy a hablar como los materiales que utilizamos, qué es el ser supervisor o residente de obra, eh, la dinámica de la obra, o sea, todo lo que hicimos durante el proyecto y cómo es el proceso, o sea, de donde manejamos algo que se llaman estimaciones, protocolos, y por ejemplo, esa es como parte de la dinámica de la obra. También vamos a hablar sobre el personal, o sea, cómo interactuar con el personal pues de obra, que son técnicos, albañiles, alumineros, no sé, o sea, hay cientos de nombres que les ponen, pintores, y me refiero a que los ponen porque pues no es como tal el nombre, pero pues es un oficio, ¿no? Otra de las cosas dentro del personal, lo que son los accidentes, los robos, la relación que existe entre ellos y pues cómo tú tienes que actuar en esos momentos. Y a lo mejor muchos de los que me escuchen pues ya han pasado hasta por lo que no en estas situaciones. Las órdenes que te dan dentro tanto lo que es la gerencia de obra o la administración de obra, porque hay muchas veces en estos proyectos que son bastante grandes, llega el punto en el que tiene un gerente de obra y supervisores de obra y están manejando todos los residentes, que los residentes pues son parte de empresas contratistas, ya sea de hidráulica, eléctricos, pintores, albañilerías. Por ejemplo, en nuestro caso, pues llevamos varios materiales, ¿no? Que yo les iré platicando. Y pues muchas veces pues tratar de llevar una salud financiera del proyecto, pues sí es algo de lo que es lo más difícil de lograr. En especial, por ejemplo, a mí me tocó durante la pandemia, que jamás fallaron los pagos, pero siempre existía la posibilidad de que dejara de fluir el dinero, como sucedió a muchas personas durante la pandemia. Pero pues es básicamente lo que les voy a platicar el día de hoy. Voy a intentar reproducir el intro de la plataforma que estoy utilizando ahorita, se llama Riverside. Y está así como... está cool, ¿no? Powered by Riverside. Aplausos y todo. Bueno, bienvenidos a Estudio 400 de nuevo. Espero disfruten mucho este capítulo. No les pude meter el otro intro porque lo voy a grabar directamente de aquí. Y pues conforme pase el tiempo, yo creo que voy a intentar traer más invitados. Por ejemplo, vamos a entrar en contexto. Mi nombre es Jorge Bendaño, estudié arquitectura en el 2015 al 2018 en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cuando terminé, entré a esta empresa de los papás de un amigo que se dedicaban pues a lo que era la instalación de paneles de aluminio, instalación de cristales, cristales, aluminio. De repente nos dieron contratos de pintura, de fachadas, como les hablé en el capítulo anterior del Zenpanel. Pues ahí fue donde yo estuve empapándome en el tema del Zenpanel, tanto de cómo se utilizaba, cómo tener un buen manejo, en qué fijarse, qué cosas pues necesitaban muchas veces tu atención, ¿no? Entonces en todo este proceso pasaron como 4 años, fueron alrededor de 7 torres de departamentos, donde pues día a día me tocaba lidiar con personal. Al principio éramos, no recuerdo si unos 25 y al final terminamos siendo 5 yo creo, o hasta menos. Entonces, dentro de mi contexto, pues al terminar,
me meto a esta empresa, estuve trabajando, primero era de practicante y me dio mucha risa porque cuando nosotros llegamos a este proyecto, había un ingeniero encargado de todo. Entonces, eh, pues nosotros nomás lo apoyábamos, nos dábamos unos rondines por las áreas, veíamos los avances, comprendíamos más o menos de qué trataba el proyecto. Entonces, en una de esas, no entendimos por qué el Inge decidió dejar el proyecto. De la nada llegó, se llevó su computadora y se fue. Entonces, ya al día siguiente nos dicen, pues ustedes van a ser los encargados, son los que siguen pues en la escalera. Entonces, tanto tú y Jorge se van a encargar de todo lo que es ser un residente de obra. Y nosotros, bueno, es muy chistoso porque pues teníamos como 21 años, ¿no? No sé, para mí creo que sí estaba muy chiquito en ese entonces. Entonces se me hacía muy raro estar como presionando a personas que eran mayores que tú. O sea, yo teniendo 21 y estar presionando a alguien, no sé, de 50 60 años, pues sí estaba muy cañón. Pero pues conforme fue pasando el tiempo, ya se me fue normalizando todo ese aspecto. Ese es el contexto, ¿no? Dentro de los materiales que manejamos, como mencioné ahorita, fue el panel de aluminio, que aprendí pues de que cómo se instala, el tipo de sello, cómo dejar un trabajo de buena calidad, checar que no estén rayadas las hojas, porque por ejemplo, nosotros nos encargamos de revisar cuando te llega pues, todo el material. Entonces, cuando tú tienes una hoja de un panel de aluminio, tienes que revisar que no tenga rayones. Porque cuando tú vayas quitando la película, si el rayón está muy profundo, es muy difícil ocultarlo. Como por ejemplo el color negro. El color negro es uno de los colores que más se utilizan de panel de aluminio. Entonces, cuando intentas ocultarlo, no sé, con un Sharpie, con algún tipo de pintura vinílica, no sé, hay muchas técnicas que tú te puedes idear para tratar de ocultarlo, pero de todos modos se va a seguir viendo. En cambio, no sé, un color como el panel de aluminio natural está súper fácil de ocultar, o hasta cierto punto, ¿no? Es como todo, pues todo, para todo existe un límite eh, para ocultar esos detalles y que tengas un trabajo de buena calidad. Entonces, manejamos lo que fue el panel de aluminio, los cristales. Nosotros instalamos toda la cancelería de los baños porque eran eh, hojas completas pues, de cristal. Eran como unas mamparas con sus puertas de cristal y aparte los espejos. Eso fue en lo que es aluminio y vidrio. También barandales instalamos. Llegamos a trabajar también con, pues ya mencioné el Zenpanel, que fueron las fachadas. Fueron tres torres de los departamentos. Fueron tres caras. Porque pues haz de cuenta que ese proyecto es como un chorizo, o sea, muy largo de muchas torres juntas. Pero que se podría decir que es como una sola torre, entonces, al final se divide así como por espacios, pues porque algunas son estructuras independientes y, por ejemplo, creo que de la torre 4 a la 9 era como una sola estructura que sí tenía, porque nosotros instalamos una junta constructiva entre lo que era la torre, creo que 3 y 4 o la 2 y la 3. Entonces por ahí había un espacio gigante, o sea, como, bueno, como creo que de 1 metro. Entonces, sí existía, cuando yo llegué a, a revisar, en una de esas ocasiones, metí mi celular aquí en el chaleco. Entonces, me pidieron
no sé, una medida de algo. Entonces me agacho con mi flexómetro, empiezo a medir y en eso, o sea, me agaché así y en eso mi celular y nomás escucho y yo, a la madre, ¿qué es ese ruido, no? En eso volteo y era mi celular que se veía así como si estuviera cayendo como una hoja, o sea, pero iba rompiendo el viento. Y dije, put. Valió pues mi celular, ¿no? Pero en eso resulta que hasta mero abajo existía un salón que era el de Kids o un salón de teens que era en la zona de amenidades. Y estaba un trabajador y gracias a que traía su casco, no sé, no le pasó nada. Entonces, sí, pues es uno de los accidentes que ocurren. Entonces, siempre usen su casco, siempre traigan sus botas, eh, porque nunca sabes por dónde te puede caer. Y realmente fue un accidente porque yo traía ese chaleco, traía como un velcro. Entonces, pues yo le había puesto el velcro y cuando yo me agaché, se supone que lo debía haber aguantado del peso del celular. No lo aguantó, salió volando y ocasionó un accidente, ¿no? Ya le compré una coca al señor para el susto. Pero pues sí, o sea, qué pena también estar ocasionando accidentes, ¿no? ¿Qué otro material utilizamos? También manejamos la pintura, tabla roca. Creo que tabla roca en ese proyecto en especial no instalamos mucho, fue más el Zenpanel, pero sí llegamos a aplicar pasta, aplicar pintura y entre otras cosas, o sea, ¿qué otra cosa? La dinámica de la obra. Ok, este punto se me hace muy importante porque cuando yo llegué al proyecto, la verdad, no entendía cómo funcionaba nada. Entonces ya empecé a preguntar, oye, pues yo quería llegar con mi bitácora y no sé, o sea, no sabía ni cómo manejar lo de la bitácora, ¿no? Pero no, o sea, finalmente, pues tú tienes un contrato. O sea, tenía un contrato con los alcances y ya ahí especificaba cuántos metros, te especificaba qué tanto ibas a hacer. Entonces es muy importante identificar los alcances de tu contrato o de lo que se te asignó a ti. Entonces, estimaciones, protocolos, y por ejemplo, esa es como parte de la dinámica de la obra. También vamos a hablar sobre el personal, o sea, cómo interactuar con el personal pues de obra, que son técnicos, albañiles, alumineros, no sé, o sea, hay cientos de nombres que les ponen, pintores, y me refiero a que los ponen porque pues no es como tal el nombre, pero pues es un oficio, ¿no? Otra de las cosas dentro del personal, lo que son los accidentes, los robos, la relación que existe entre ellos y pues cómo tú tienes que actuar en esos momentos. Y a lo mejor muchos de los que me escuchen pues ya han pasado hasta por lo que no en estas situaciones. Las órdenes que te dan dentro tanto lo que es la gerencia de obra o la administración de obra, porque hay muchas veces en estos proyectos que son bastante grandes, llega el punto en el que tiene un gerente de obra y supervisores de obra y están manejando todos los residentes, que los residentes pues son parte de empresas contratistas, ya sea de hidráulica, eléctricos, pintores, albañilerías. Por ejemplo, en nuestro caso, pues llevamos varios materiales, ¿no? Que yo les iré platicando. Y pues muchas veces pues, tratar de llevar una salud financiera dentro del proyecto, pues sí es algo de lo que es lo más difícil de lograr. En especial, por ejemplo, a mí me tocó durante la pandemia, que jamás fallaron los pagos, pero siempre existía la posibilidad de que dejara de fluir el dinero, como sucedió a muchas personas durante la pandemia. Pero pues es básicamente lo que les voy a platicar el día de hoy. Voy a intentar reproducir el intro de la plataforma que estoy utilizando ahorita, se llama Riverside. Y está así como... está
cool, ¿no? Powered by Riverside. Aplausos y todo. Bueno, bienvenidos a Estudio 400 de nuevo. Espero disfruten mucho este capítulo. No les pude meter el otro intro porque lo voy a grabar directamente de aquí. Y pues conforme pase el tiempo, yo creo que voy a intentar traer más invitados. Por ejemplo, vamos a entrar en contexto. Mi nombre es Jorge Bendaño, estudié arquitectura en el 2015 al 2018 en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cuando terminé, entré a esta empresa de los papás de un amigo que se dedicaban pues a lo que era la instalación de paneles de aluminio, instalación de cristales, cristales, aluminio. De repente nos dieron contratos de pintura, de fachadas, como les hablé en el capítulo anterior del Zenpanel. Pues ahí fue donde yo estuve empapándome en el tema del Zenpanel, tanto de cómo se utilizaba, cómo tener un buen manejo, en qué fijarse, qué cosas pues necesitaban muchas veces tu atención, ¿no? Entonces, en todo este proceso pasaron como 4 años, fueron alrededor de 7 torres de departamentos, donde pues día a día me tocaba lidiar con personal. Al principio éramos, no recuerdo si unos 25, y al final terminamos siendo 5, yo creo, o hasta menos. Entonces, dentro de mi contexto, pues al terminar, me meto a esta empresa. Estuve trabajando, primero era de practicante y me dio mucha risa porque cuando nosotros llegamos a este proyecto, había un ingeniero encargado de todo. Entonces, eh, pues nosotros nomás lo apoyábamos, nos dábamos unos rondines por las áreas, veíamos los avances, comprendíamos más o menos de qué trataba el proyecto. Entonces, en una de esas, no entendimos por qué el Inge decidió dejar el proyecto. De la nada llegó, se llevó su computadora y se fue. Entonces, ya al día siguiente nos dicen, pues ustedes van a ser los encargados, son los que siguen pues en la escalera. Entonces, tanto tú y Jorge se van a encargar de todo lo que es ser un residente de obra. Y nosotros, bueno, es muy chistoso porque pues teníamos como 21 años, ¿no? No sé, para mí creo que sí estaba muy chiquito en ese entonces. Entonces se me hacía muy raro estar como presionando a personas que eran mayores que tú. O sea, yo teniendo 21 y estar presionando a alguien, no sé, de 50 60 años, pues sí estaba muy cañón. Pero pues conforme fue pasando el tiempo, ya se me fue normalizando todo ese aspecto. Ese es el contexto, ¿no? Dentro de los materiales que manejamos, como mencioné ahorita, fue el panel de aluminio, que aprendí pues de que cómo se instala, el tipo de sello, cómo dejar un trabajo de buena calidad, checar que no estén rayadas las hojas, porque por ejemplo, nosotros nos encargamos de revisar cuando te llega pues todo el material. Entonces, cuando tú tienes una hoja de un panel de aluminio, tienes que revisar que no tenga rayones. Porque cuando tú vayas quitando la película, si el rayón está muy profundo, es muy difícil ocultarlo. Como por ejemplo el color negro. El color negro es uno de los colores que más se utilizan de panel de aluminio. Entonces, cuando intentas ocultarlo, no sé, con un Sharpie, con algún tipo de pintura vinílica, no sé, hay muchas técnicas que tú te puedes idear para tratar de ocultarlo, pero de todos modos se va a seguir viendo. En cambio, no sé, un color como el panel de aluminio natural está súper fácil de ocultar, o hasta cierto punto, ¿no? Es como todo, pues todo, para todo existe un límite eh, para ocultar esos detalles y que tengas un trabajo de buena calidad. Entonces,
manejamos lo que fue el panel de aluminio, los cristales. Nosotros instalamos toda la cancelería de los baños porque eran eh, hojas completas pues de cristal. Eran como unas mamparas con sus puertas de cristal y aparte los espejos. Eso fue en lo que es aluminio y vidrio. También barandales instalamos. Llegamos a trabajar también con, pues ya mencioné el Zenpanel, que fueron las fachadas. Fueron tres torres de los departamentos. Fueron tres caras. Porque pues haz de cuenta que ese proyecto es como un chorizo, o sea, muy largo de muchas torres juntas, pero que se podría decir que es como una sola torre. Entonces, al final se divide así como por espacios, pues porque algunas son estructuras independientes y, por ejemplo, creo que de la torre 4 a la 9 era como una sola estructura que sí tenía, porque nosotros instalamos una junta constructiva entre lo que era la torre, creo que 3 y 4 o la 2 y la 3. Entonces por ahí había un espacio gigante, o sea, como, bueno, como creo que de 1 metro. Entonces, sí existía, cuando yo llegué a, a revisar, en una de esas ocasiones, metí mi celular aquí en el chaleco. Entonces, me pidieron no sé, una medida de algo. Entonces me agacho con mi flexómetro, empiezo a medir y en eso, o sea, me agaché así y en eso mi celular y nomás escucho y yo, a la madre, ¿qué es ese ruido, no? En eso volteo y era mi celular que se veía así como si estuviera cayendo como una hoja, o sea, pero iba rompiendo el viento. Y dije, put. Valió pues mi celular, ¿no? Pero en eso resulta que hasta mero abajo existía un salón que era el de Kids o un salón de Teens que era en la zona de amenidades. Y estaba un trabajador y gracias a que traía su casco, no sé, no le pasó nada. Entonces, sí, pues es uno de los accidentes que ocurren. Entonces, siempre usen su casco, siempre traigan sus botas, eh, porque nunca sabes por dónde te puede caer. Y realmente fue un accidente porque yo traía ese chaleco, traía como un velcro. Entonces, pues yo le había puesto el velcro y cuando yo me agaché, se supone que lo debía haber aguantado del peso del celular. No lo aguantó, salió volando y ocasionó un accidente, ¿no? Ya le compré una coca al señor para el susto. Pero pues sí, o sea, qué pena también estar ocasionando accidentes, ¿no? ¿Qué otro material utilizamos? También manejamos la pintura, tabla roca. Creo que tabla roca en ese proyecto en especial no instalamos mucho, fue más el Zenpanel, pero sí llegamos a aplicar pasta, aplicar pintura y entre otras cosas, o sea, ¿qué otra cosa? La dinámica de la obra. Ok, este punto se me hace muy importante porque cuando yo llegué al proyecto, la verdad, no entendía cómo funcionaba nada. Entonces ya empecé a preguntar, oye, pues yo quería llegar con mi bitácora y no sé, o sea, no sabía ni cómo manejar lo de la bitácora, ¿no? Pero no, o sea, finalmente, pues tú tienes un contrato. O sea, tenía un contrato con los alcances y ya ahí especificaba cuántos metros, te especificaba qué tanto ibas a hacer. Entonces es muy importante identificar los alcances de tu contrato o de lo que se te asignó a ti. Entonces, ok, entonces estaba hablando sobre la dinámica. Finalmente, cuando entendí cómo funciona los trabajos, teníamos que entregarlos. Entonces, una vez que tú querías entregar
algo terminado, llenabas un protocolo donde te marcaba lo que era el área de obra o calidad, lo que necesitaba cumplir para pues, poder entregarlo, que era, no sé, relacionado ya sea a que la pintura estuviera pareja, a que no tuviera golpes. Entonces, en el momento en que tú entregas, pues tú ya estás pasándole la batuta al siguiente en la fila. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros entregábamos a lo que era la gerencia de obra estos protocolos y una vez entregado, si algo le pasaba, ya sea al material, al cristal o lo que sea que estábamos manejando en su momento, pues ya ellos se tenían que ser responsables y nos daban lo que eran las órdenes de trabajo. Las órdenes de trabajo es un pago extra por cuestiones que a veces salen pues por algo que es excepción, ya sea de garantía o de pues ya sea de garantía o que ya no pues ya no está, es algo extra pues porque a veces surgen cosas que no vienen dentro de tu contrato o se necesita una solución diferente o un material diferente, entonces se crea una orden de trabajo y ya te la firman y tú ya puedes cobrarla en un futuro, ¿no? Ese es uno de los puntos. Ok, entonces estábamos hablando de los protocolos. Una vez que tú ya tienes todos tus protocolos, nosotros teníamos que pasar lo que eran las estimaciones. En las estimaciones, ahí se mencionaba pues los metros generados, creo que como el costo por unidad y pues las unidades pues dependiendo qué era lo que se iba cobrando. Entonces esto lo tenías que mandar a revisar 2 semanas antes. eh, ya te revisaban que todo estuviera bien, que si estuvieras amortizando el anticipo, que si estuvieras haciendo todo en forma, ¿no? Entonces, una vez que ya estaba todo eso, después de esas 2 semanas, como cada cierto, no me acuerdo si era cada 2 semanas o cada mes, hacían los pagos y ya con esos pagos pues ya se repartía, tú te tenías que administrar como empresa para pagar nóminas, para pagar, se supone que con el anticipo pues pagan los materiales, pero pues si, no sé, si se te acabó el silicón, si se te acaban las pijas, todo eso, pues también puedes tomar ahí de lo que vas cobrando, ¿no? Porque pues a fin de cuentas, también otro de los temas muy importantes que lo voy a tomar ahorita en cuenta dentro de los materiales, lo que es el dónde lo vas a estar guardando. Tiene un nombre en específico, pero no me acuerdo cómo se le dice a guardar las cosas. Pero, por ejemplo, nosotros los cristales, que es un material muy delicado, entonces teníamos un espacio designado en la obra para estar guardando los cristales en ese sitio. Y justamente ahí ocurrió un accidente, porque se mandaron a 2 chavos a buscar un cristal, porque como cada departamento tenía distintos tamaños de mamparas, algunos había como de 70 por 210, otros que eran de unos 50 por 210, porque eran como T, otros eran en L, y también había uno que era nada más recto con la puerta. Eh, entonces, de acuerdo al diseño, pues tú tenías que ir a buscarlo. Y nosotros hacíamos un registro de todas las piezas para nosotros también ubicarlos, ¿no? Porque también el que era nuestro proveedor te mandaba una etiqueta donde decían los tamaños, si tenías suerte, pues dependiendo del proveedor, porque tuvimos creo que 2 proveedores distintos de los cristales. Entonces, te mandaba qué departamento era y también, pues, qué tipo de baño era. Porque, pues, de acuerdo al tipo de departamento es el tipo de baño. Así era como se manejaba en este proyecto. Entonces, ¿qué pasaba si llegó a suceder
que empezaron a hacer trabajos alrededor del departamento donde nosotros estábamos guardando los cristales y llegaban a dañarlos. Entonces, pues sí se le a la empresa que hizo ese daño, porque pues tienen que estar revisando cómo puede afectar el que tú vayas a perforar del otro lado del muro o que vayas a hacer algo sobre la losa, porque pues no sabes cómo puede afectar al departamento de al lado, o sea, ya sea a personal, a materiales o a quien sea, o sea, a fin de cuentas te tienes que ser responsable de todo. Entonces, dentro de la dinámica ya hablamos lo que es los protocolos, que era esta hoja donde tú llenabas y asegurabas que tu trabajo es de calidad, que cumple con todo lo que te responsabilizaste a hacer y que tú ya entregas el trabajo terminado. Entonces, una vez que tenías todas estas hojas de protocolos, todas estas entregas, se pasaban junto con la estimación, todo lo del contrato y así, y ya esto lo verificaban lo que era la gerencia de obra. La gerencia de obra lo pasaba pues no recuerdo si, no sé, o sea, cosas de contabilidad, o sea, ya lo pasaban pues para agendar los pagos a las distintas empresas, a los distintos contratistas. Y, y básicamente eso es todo. O sea, y la neta a mí se me complicaba un chingo. O sea, no siento como que nunca me hallaba en esa parte. De hecho, cuando llegamos, pues yo le decía, oye, ya tenemos que meter los protocolos. Y me decía, nada, mi amigo. Y yo, bueno. Y estimaciones. O sea, pues no hemos terminado nada. Y yo, bueno, sí, cierto. Entonces, ya como por ejemplo, ya que estamos al final, después de 4 años, ya era como que yo en cuanto terminaba algo, iba a que me lo firmaran, ya a entregarlo. Ya no me hago responsable, aquí está, checa que esté todo en orden y lo que se tenga que corregir, dímelo de una vez para corregirlo y que me lo puedas firmar. Y luego, eso era un aspecto, ¿no? Y el otro era el de las estimaciones. Ya había un ingeniero que contrataron y él se encargaba exclusivamente de estimaciones. O sea, entonces yo le preguntaba, oye, ¿qué necesitamos hacer para poder estar cobrando y tener un plan como de acción para estar, pues, a llevar una salud financiera o llevar un manejo de la obra sustentable, sostenible para todos? O sea, y ya pues ahí nos poníamos de acuerdo. Oye, pues termina de tal departamento y ya yo me encargaba de terminar esos departamentos. Pero ocurre algo muy chistoso, que es que, no sé, yo creo un objetivo, ¿no? Pero si mi objetivo no va a la par con el objetivo de la gerencia, que la gerencia muchas veces está de la mano con lo que es el área de ventas, y que cómo afecta el que el área de ventas venda tantos departamentos y tú tengas como un plan de acción de estar ejecutando tantos departamentos por otro lado, pues que definitivamente tienes que mover todo el personal hacia los objetivos que te están marcando. Sí te puede llegar a afectar en el aspecto de que si tú no llevas como un control de tus finanzas, de tus trabajos, pues al final de cuentas no vas a estar cobrando a veces lo necesario y pues te puede afectar tanto en las nóminas como también te puede afectar pues en tu avance, a lo mejor también en la compra de material, porque imagínate, oye, ¿sabes qué? Vamos a tener que instalar 20 canceles, 20 mamparas de los baños. Entonces te quedas sin aluminio, que es el junquillo, sin silicón, te quedas sin marmolina, sin yeso, sin todo lo que utilizabas para instalar. Entonces, por ejemplo, si tú deseas, oye, voy a instalar todo lo que es Torre 3 para cerrar,
pues y la gerencia necesitaba torre 6 torre 8 pues realmente no podías hacer mucho al respecto y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que se me pega la gana acá. ¿Por qué? Porque los afecta directamente, porque en la venta estipulan como ciertas fechas para entregar. Entonces, si tú haces lo que se te pegue la gana en el avance, no, no vas a ir a la par con estas fechas que te están pidiendo. Entonces ya empiezan lo que son las demandas, empiezan a exigirte cosas que muchas veces pues no son coherentes. Entonces, ¿qué es lo que deberías de hacer? O sea, la conclusión a la que yo llegué fue como que tienes que sí tomarlos en cuenta y tratar de ir de la mano, porque por ejemplo, si llegaron a implementar, creo que lo que es Lean Construction, como que empezaron a tener la idea y hacíamos muchas juntas con todos los contratistas para ponernos de acuerdo de que, oye, al contratista encargado de las albañilerías que pone lo que son el piso en los baños, necesito que me haga la ranura de tal y tal y tal departamento, porque ya fui y no está liberado. Porque esa es otra. Tienes que, muchas veces, te tienes que esperar a que el otro contratista te libere para tú poder seguir avanzando. A final de cuentas, nosotros éramos como los últimos en entrar. Entonces, sí nos llegó a tocar que llegaban a entregar un departamento y nosotros seguir trabajando dentro de él. Y pues ese no es el objetivo. El objetivo es que si un cliente va a llegar a su entrega, tiene que llegar y que esté todo limpio, que no esté ni una persona y que pareciera así que, como si abrieras un regalo, ¿no? Y que abres el departamento y dices, oh, wow, genial, aquí está mi departamento, todo completo, no tengo a 10 personas pintando medio departamento en putizo, o sea, y otros 3 con pistolas de calafateo, dándole a todo, o sea, ese no es el objetivo es realmente creo que es muy importante pues toda esa parte de la imagen, ¿no? Que le das y que siempre se estuvo tratando de lograr ese objetivo, de tener las cosas antes de la entrega. Otro de los puntos que quería remarcar dentro de la dinámica de la obra, a ver, ya hablamos sobre protocolos, estimaciones, que si bien, por ejemplo, en nuestro caso o en mi caso particular, manejamos toda esa burocracia o toda esa dinámica porque pues utilizaban cierta metodología. En cambio, no sé, tenía otro compañero o otro amigo mío que se manejaban bajo lead construction. Entonces, es muy distinto a la forma en que ellos manejan pues toda la planeación, toda la dinámica. Entonces, hay construcciones que no te piden, se termina, te firman y cobras, o sea, o te dicen así como en el convenio de que, dentro de 3 meses te va a llegar lo correspondiente, ¿no? Dependiendo qué trato llegues, ¿no? Eh, ¿Y qué otro punto importante? No sé. Sí, el personal. El personal, pues me tocó trabajar con lo que eran pintores, personas que eran expertos pues en el manejo de panel de aluminio, en el manejo de la tabla roca, el Cempanel, pues todo lo que he mencionado, expertos en todo eso, ¿no? O sea, se lo sabían de todas, todas. El detalle está en que, por ejemplo, uno de los puntos que creo que en cualquier trabajo es muy importante es el hacerle un análisis, ¿no? Al nuevo, a los nuevos, o sea, cómo se mueven, cómo se relacionan con las otras personas, porque eso es muy importante. Me tocó en uno de los primeros
trabajos dentro de la obra, que era como un plafón de aluminio. Estábamos armando el bastidor. Entonces, uno era el herrero, que se encargaba así de hacer los puntos, de hacer todo lo necesario para que quedara el bastidor. Y otro era como el chalán. Pero, pues, por ejemplo, el herrero era como una pues, chica y era como más serio y lo quería traer como en friega al chalán y decía, oye, ve y mídeme esto, o ve y tráeme esto. Al señor no le pareció, entonces vivían juntos. El señor abusaba, el chalán abusaba un poco de drogas, estupefacientes y la madre. Entonces se ponía a veces a pelear porque ellos vivían en una misma casa. Esa es otra cosa bien interesante. Por ejemplo, en la empresa, esta empresa tenía una casa donde llegaban todos los trabajadores foráneos. Porque muchas veces eso es lo que sucede. Lo que sucede, o sea, muchos trabajadores son foráneos. Entonces vienen de la Ciudad de México, de Oaxaca, de todas partes de los estados de México. Entonces, tienes personas con, por así decirlo, hasta choques culturales, pensamientos muy distintos entre ellos, formas de expresarse. Entonces, tan solo en las formas de expresarte, creo que siempre es difícil porque, pues, no te terminas de entender en ciertos aspectos. Aparte, todos tienen una personalidad muy distinta y era muy caray. Por ejemplo, en esa ocasión que les estoy platicando, ellos se amanecieron. El chalán ¿cómo se dice? Amenazó de muerte al trabajador, digo, al maestro. Entonces, pues ya el herrero ya no quiso volver. Al otro chavo también lo corrieron. Porque también hubo un tema como relacionado pues a que no había entregado documentos falsos, decía que se llamaba de otra forma. Entonces, es que es bien loco, o sea, pasan tantas cosas tan raras. O sea, imagínate, entregar documentos falsos, cambiarte el nombre, amenazar de muerte a alguien más. Este, y aparte, tenían que vivir juntos pues no era una casa así grande, la más grande o sea, era una casa normal, o sea, una de 2 pisos, pero como con 2 habitaciones. Entonces, pues sí está caray, porque tienes que estar lidiando con personas que ni entre ellos se llevan bien, que no sabes, pues en qué estado vengan. Esa es una de las historias. Robos. Diario había robos en este proyecto. O sea, siempre tenían que estar revisando las mochilas, que si salías te tenían que revisar, o por ejemplo, prohibieron ciertas salidas. Nos teníamos que encargar de que las personas pues nada más salieran a la hora de la comida, a la hora o sea, ingreso, comida y la salida del proyecto, a la salida de la hora laboral. Ya si entre medio o así, tenía que ir acompañado de ti, o por ejemplo, también para ingresar que, te tenían que llamar. No dejaban de ingresar a nadie si no te marcaban, o sea, de que, vamos, arquitecto, tengo a Manganito de tal. Dice que trabaja en tu empresa, sí trae credencial, pero yo no lo puedo dejar ingresar a la obra hasta que venga usted aquí y me firme de enterado. Entonces ya tenías que ir por él y así. Y uno diría, es demasiada la seguridad que están manejando o es demasiado lo que te están pidiendo. Pero no es cierto. Por ejemplo, hubo una vez en la que varios chavos se metieron con botas, chaleco, casco, firmaron a nombre de otra empresa, sabían el nombre de la empresa, o sea, no es como que se fijaron, o sea, sabían el nombre de la otra empresa, pusieron unos nombres que eran falsos, eh, y resulta que se llevaron estufas, o sea,
se ve en las cámaras que se suben a un departamento y empiezan a llevarse estufas, ¿sí? Porque estaban como que era una bodega y era donde almacenaban todas las estufas y se las empezaron a llevar. Y se fueron por un punto ciego de la obra. Entonces, está bien cañón, o sea, por ejemplo, el clásico meme de se robaron el material Arqui. Me pasó, o sea, llegó a sucederme en una de esas. Nosotros teníamos una bodega dentro de las torres que estaba hecha de tabla roca. Pues nomás la rompieron. Nosotros lo guardábamos en un bote que tenía candado. Pues rompieron lo que era la tabla roca y rompieron el seguro y se robaron pues todo lo que teníamos eléctrico. No se llevaron otros materiales, pero sí se llevaron muchas cosas eléctricas. Teniendo en cuenta que dentro de esa obra tenían la seguridad, o sea, tenían como en las noches como 3 guardias que recorrían todo el proyecto. O sea, que recorrían todas las torres de departamentos y aún así se metieron, se llevaron cosas y y no es como que, ay, que nuevas, o sea, a todo el mundo le pasó, a todas las empresas, mínimo 2, 3 veces le robaron material. Les robaron herramienta. Entonces, pues también el pensar en cómo vas a almacenar todo tu material o cómo vas a estar manejando la ida y la venida de tus materiales, porque hubo un tiempo en el que no teníamos confianza de nadie. Entonces, ¿qué hacían? Todos los días llegaba una camioneta, subíamos toda nuestra herramienta. Los guardias revisaban que correspondiera a la lista de toda la herramienta. Y así diario. En la mañana la misma historia y en la tarde que ya todos se iban, también. Entonces, es uno de los puntos que, o sea, que a mí se me hace mucho que antes, porque pues, no sé, o sea, como que no está tan acostumbrado a tener que estar lidiando con ese tipo de cosas. Por ejemplo, en una de esas, uno de los chavos traía su bote, porque traen pues el bote de pintura y ahí metemos todo lo que son toda la herramienta, ¿no? Lo que vayas a necesitar en su momento. Y una de esas se me ocurrió revisar su bote, ¿no? Del chavo. Porque al principio yo sentía así como, pues, ¿por qué voy a estar checando sus cosas? ¿No? Porque voy a llegar y... Entonces, no sé por qué, sentí algo extraño. Empiezo a checar sus cosas y resulta que dentro del bote tenía piezas robadas de servilleteros, cosas de los baños. Y le digo, ¿qué es esto? Y ella me dice, no, no, Arki, fue un error. Yo no vaya a creer algo malo de mí. No vaya a juzgarme por estarme robando los materiales. Pues en esa ocasión agarré las cosas, las devolví a sus lugares, pero esa fue como una primera experiencia y la verdad, o sea, no sé, yo creo que tenía como 21 en ese entonces, o 22 creo, y sí sentía como que, sí, como primera experiencia de estar, pues, no sé, o sea, como que yo veía al chavo y le tenía mucha confianza y pues sí te decepcionan y dices, ay, güey, pues ¿qué hago? O sea, no quiero, yo sabía o no recuerdo si él tenía familia o no, la verdad no me acuerdo bien de su historia de vida, pero sí se me hacía muy caray el tener que decirle, no, güey, ya después de esto tengo que descansar. Y sí, llegó el punto en el que me volvió a pasar y sí les decían,
no, güey, no voy a volver a caer en esto. ¿Por qué? Porque si lo hiciste una vez y yo te caché, ¿cuántas veces no lo hiciste antes? ¿Y cuántas veces no las vas a hacer después si yo te sigo permitiendo entrar? Entonces, yo lo que recomendaría es no tener tacto en ese aspecto. Si caches a alguien robando, no le des una segunda oportunidad. No la pienses. Porque, por ejemplo, si llegaban a mencionar, no sé, a mis patrones, ¿no? En ese entonces. Y decían, no, es que los patrones no toman cartas en el asunto cuando es en relación a los robos. Porque, por ejemplo, había otro chavo que se había robado, no sé, tanta herramienta. Y lo volvían a contratar. Porque a veces, no sé, se tentaban el corazón o cosas así. Pero yo la verdad lo que recomendaría es no lo piensen, no contraten a nadie que ya lo han cachado robando o que o sea, no hay por qué darle ni una segunda oportunidad. No te digo, ya llama a la policía y... No, o sea, siempre saca, o sea, sí, depende qué tan grave sea el asunto, o sea, porque sí hay cosas más graves que otras. Si solo fue un detallito, pues yo sí considero como que lo mejor que puedes hacer es cortarle el rollo. Ok, otro de los puntos relacionados a lo que es el personal, pues siempre identificar, como les dije, cómo se llevan los unos a los otros, o sea, cómo se tratan, tratar de, pues, buscar algo de respeto, porque, pues, en general, el ambiente es pesado, ¿no? Se van a llevar con palabras, albures, algunos no se van a caer bien, entonces tienes que identificar cómo hacer las parejas correctas para también que sea más productivo, pues, el día, porque tú puedes decir y tomar decisiones arbitrarias como de que Manganito se va con Perengano, no se llevan para nada y pues ¿qué es lo que estás haciendo? Le estás arruinando el día pues a esa persona porque va a estar trabajando con alguien que no se lleva bien y puede hasta ocasionar accidentes. En una de esas había un maestro que traía en friega a un chalán, o sea, a un otro chavo, ¿no? Que también se dedicaba a lo mismo. Entonces, él muchas veces le dijo, ya déjame en paz, no te lleves tan pesado, me estás diciendo cosas que no me gustan. Como que mucho tiempo le estuvo dando advertencias hasta que un día de la nada pasó a la violencia. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues, este con cosas que no debían dentro del proyecto, ¿no? Y pues, por ejemplo, en relación a las peleas, lo que siempre se pasa, o sea, así como en la escuela, sácalos, o sea, y que no se vuelvan a parar. Porque, o sea, si a alguien ya le faltó el respeto al área de trabajo, pues creo que no debe de volver, o sea, a lo mejor llévalo a otra obra, a ver si así aprende, pero en ese proyecto, pues ya no lo puedes volver a meter, ya se quemó, o sea, yo creo que si alguien ya pasa a la violencia, es porque lo va a volver a hacer así como les dije de los robos, ¿no? Eso es en las relaciones. También identificar, pues, qué tanto saben, qué tan buenos son en algo. O sea, porque, por ejemplo, también es muy interesante. No porque alguien sea muy malo, no sé, en cuestiones de carpinterías o algo relacionado, pues, o sea, que no sea tan bueno en cierta cosa, no quiere decir que no tenga habilidades para otra. Entonces, trata de entender los perfiles que tiene cada persona para tener mejores resultados. O sea, si tú buscas que
sacarle el provecho a todas las personas que tengas a tu disposición, porque a fin de cuentas todos ellos vienen a trabajar. Entonces, sí, es muy distinto tener personal a destajo que personal pues al día. O sea, que les estés pagando la semana o que les estés pagando, al día a que estés pagando por cuánto generan. Porque a veces no conviene tanto el destajo, dependiendo del tipo de trabajo, pues, pero en nuestro caso se pagaba más o menos, pues, por día o por semana, porque, como les dije, no todo se liberaba en el momento, entonces no tenías tanta área de trabajo. ¿Y qué es lo que pasa si no tienes tanta área de trabajo? Pues no puedes terminar todo tan rápido, o se tiene que reducir el personal, o se tiene que aumentar dependiendo de la carga de trabajo y lo que tengas liberado. Eso es muy importante. Revisar todo lo que tienes a tu disposición para atacar. Tanto es material, mano de obra mano de obra y área liberada. Así es como te puedes ir manejando para ir trabajando de forma sostenible y tener pues un desempeño productivo, ¿no? Y en orden. Ok, relacionado a las órdenes. Como lo mencioné al principio, hay dos tipos de órdenes que puedes seguir. Por ejemplo, si te dan una orden en gerencia, de obra, un supervisor de obra, un gerente de obra, lo que sea, ¿no? O de calidad, o no sé cómo se vayan a manejar, dependiendo qué tan grande o chico sea el proyecto. Esto es para lo que yo todo lo que estaba hablando es desde mi perspectiva. Fue un proyecto como dije, de torres de departamentos. Era bastante grande. Éramos supongo que como 100 personas o 200 personas trabajando en el proyecto en distintas empresas. En la empresa en la que yo estaba eran como 20 personas trabajando hasta el punto de que se reduce porque cada vez necesitas menos personal y pues tienes que revisar si la orden que te están dando es dentro de los alcances. La otra es también que si tú ya hiciste tu programa, si tú ya programaste tu día, tienes que mencionarle, oye, yo ya voy a atacar tal, tal, tal y tal área, ¿no? O tú me pediste que atacara tal departamento de tal sección a tal sección y yo te voy a cumplir en tantas horas y en tantos días, porque si no nunca vas a tener un orden. Entonces, se te va a complicar mucho estar pues quedando bien, porque, por ejemplo, si tú no cumples a tiempo todo esto, vas a empezar van a creer que tú eres mal quedado, que no te interesa o que no te importa los resultados. Entonces, sí es muy importante, ver el desempeño de tus compañeros trabajadores, ¿no? Segundo, de acuerdo al desempeño, ¿qué tanto puedes ejecutar por día? Tercero, generar tu plan de trabajo de acuerdo a, como dije, a lo que vas a cobrar, ¿no? O a lo que piensas, generar. Y supongo que o sea, eso es como mi perspectiva a lo que entendí de forma empírica. Y el cuarto es sí atender a la gerencia para tratar de llevar pues la fiesta en paz. Entonces, por ejemplo, como este proyecto duró 4 años o 5 años, llegó el punto en donde ya estaban aplicando lo que son las garantías. Por ejemplo, nosotros ofrecíamos una garantía en el sello. Entonces, ¿qué pasaba si se empezaba a filtrar el agua? El sello teníamos que volver a ir a sellar.
Porque, por ejemplo, si tú no, fue una de las cosas que fui aprendiendo, que era, si tú no metes la pistola de calafateo hasta el fondo y le das una pasada para que cubra todo hasta el fondo y luego ya le das otra por arriba, pues vas a dejar un hueco y vas a dejar aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tiempo? Pues se sume y se empieza a filtrar el agua y empieza a crear hongos, empieza a crear microorganismos dentro de todos estos espacios que tú dejaste porque no sellaste lo necesario. Entonces, pues ya es cuando entra la garantía, tienes que volver a quitar el sello. Esto de que estoy hablando es dentro de las mamparas que instalamos de cristal. Entonces, eso fue uno de los puntos que más teníamos que atender dentro de las garantías de calidad, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tenías tu plan de trabajo, lo que te estaba pidiendo la gerencia, más atender las garantías de lo entregado. Entonces era lo que tienes planeado, lo que está a la orden y lo que es la postventa, ¿no? Lo que ya hay gente habitando esos lugares, entonces tiene que ser un trato diferente. ¿Qué otra cosa? Ah, sí. Por ejemplo, si ya te están pidiendo algo extra, nosotros manejamos algo que se llamaba una orden de trabajo. Entonces tú ibas con tu orden de trabajo y les mencionabas, oye, te voy a cambiar, no sé, por ejemplo, el caso de los espejos. Si tú ya entregaste los espejos instalados y por alguna razón un trabajador de otra empresa lo rompió, en nuestro caso se le hacía una deductiva a la empresa responsable, cobrándole el espejo y ya a ti te pasabas pues una orden, no sé, fueron en total, por decir un número, no sé, 30 espejos en total. Entonces, de esos 30 espejos te los pagaban y se los deducían a otra empresa. Entonces eso es muy importante también tener en cuenta en relación al último punto, el fallo de los pagos. Por ejemplo, si tú a final del proyecto, ya cerrando todo, te quedan muchas cosas por ejecutar y te quedan muchas cosas, no sabes cuánto te vayan a cobrar de deductivas, pues te puede jugar en contra. Por ejemplo, le pasó a muchas empresas que de puras deducciones, pues eran miles de pesos. Entonces, y era para pagarle a Manganito por cosas que hizo Perengano y cosas así. Entonces también tienes que estar, pues, muy pendiente de ese tipo de detalles y tener, más que nada, todas tus cuentas en orden y tratar de cerrarlo lo más rápido posible. Sé que muchas veces pues no puedes cerrar ciertas áreas porque no están liberadas. Y, por ejemplo, algo que no entendía a veces era que, no sé, en tal contrato tienen de tal a tal departamento, entonces si tú no terminabas esos últimos dos departamentos, pues no se podía finiquitar lo que te faltaba por cobrar de ese contrato, ¿no? Entonces, pues sí era una friega porque pues tenías ahí por finiquitar, no sé, tenías por finiquitar mucho dinero que te tenía por tal cosa. Aunque después me explicaron que realmente tú podías cobrar, no sé, yo hice tanto, entonces ya es lo que te estoy cobrando. Y ya nomás dejar pendientes esos dos, tres que te quedan, ¿no? Pero el detalle es que te sigue quedando pues ese remanente de que no poder cobrar el resto por no poder terminar porque alguien más está por terminar eso que te falta a ti. No, no, eso que le falta a él, pues te afecta a ti, o sea, espero estarme dando a entender, ¿no? Y no estar hablando ahí como loco, pero... Y que me entiendan más o menos eh, sobre todo el tema. ¿Qué otro punto me gustaría hablar? Bueno, pues ya hablamos sobre lo que es el contexto
que yo tenía 21 y salí como de 25. Y estuve desde el 2000, creo que 18 al 2022. Al 2022 diciembre, yo creo. Y luego, ya de ahí, por ejemplo, pues estuve esos 5 años y pues viví todas estas experiencias que pues sí me afectaban de alguna forma, porque pues sí es muy incómodo estar tratando de que salgan todas las cosas en tiempo y forma, con la calidad, y aparte estar luchando día con día, pues contigo mismo de, oye, ve con Manganito y pídele que trabaje, o sea, porque pues a fin de cuentas, pues lo único que tienes que hacer es checar que todo se ejecute en tiempo y forma. Pero si alguien en la cadenita no quiere ejecutarlo, está muy difícil. Por ejemplo, una vez tuve un maestro, justo el que se andaban peleando. Ese chavo o ese señor siempre me alegaba de todo. Así me alegaba todo, 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 todo. No, Jorge, así no son las cosas. Es que tú no entiendes. Y yo, a ver, estoy abierto a entender. Explícame qué está pasando. Yo soy el que no sabe. A ver, tú que sabes, ven a explicarme. ¿Por qué no quieres hacer las cosas? Y ya me dice, no, es que yo ya voy a renunciar. Y yo de, bueno, pues si ya vas a renunciar, pues pasa con los patrones, ve, pide tu renuncia y ya vemos a quién más contratar. Y ya así, diario me hacía esa cantaleta, diario estaba yo batallando con él, diario parecía como, no sé si era un chiste o qué era. Y ya hasta que un día llegó y me dijo, Jorge, quiero hablar contigo. Y yo, ay, y yo, ¿qué pasó? Y ya me empieza a explicar. No, mira, pues resulta que yo tengo una adicción y pues por mi adicción, siempre me pongo a la defensiva y empiezo a alegar cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Y empiezo a pelear por cosas que no tienen sentido. Entonces, te quiero pedir una disculpa por tantos años de estarte molestando, bueno, no molestando, pero haciendo más pesado el día. Porque, siendo sinceros, mi trabajo, hasta cierto punto, lo que era trabajar era ligero, o sea, era de que, hacer los protocolos, revisar lo de las estimaciones y se acabó, o sea, y estar revisando los trabajos que estén en orden y llegar en las mañanas, de repartir a las personas, revisar que todos llevaran su material a todos lados para que no estén dando vuelta y vuelta, darme vueltas por todas las áreas, porque ese es otro punto bien importante. Por ejemplo, aquí, no sé, tenías dos pintores en Torre 9 y otros dos instalando cristales en Torre 6 y luego tenías otros en las amenidades instalando paneles de aluminio. Entonces tenías que ir a caminar a todos lados a buscarlos. Y por ejemplo, en una de esas ocasiones me pasó que había unos chavos que siempre se encerraban y siempre les llamaba la atención. Les decía a mis patrones, oigan, hablen con ellos porque la neta siempre ponen seguro y están solos, o sea. Y pues ya después resulta que estos chavos, pues uno de los chavos estaba, pues, teniendo relaciones con otro tipo. Y entonces, pues, y eso está bien cañón porque, no sé, o sea, a mí algo que siempre me frustró, no sé, yo cuando le platicaba a mis amigos de todas las situaciones que me pasaban, siempre me decían, no, pues es que tú no revisas, es que tú no checas, o es que tú... Y yo, güey, voy bajando y me quedo un rato a ver cómo van las aguas por acá. Y en esa hora que me quedé con ellos, voy otra hora con los otros, pues ya hicieron muchas cosas que no están bajo mi supervisión, o sea, y la verdad, pues sí se me hacía muy frustrante el que
la, lo que hacen las personas, pues cuando tú no estás viéndolos. Y no es porque yo sea una persona que diga, güey, deben comportarse así súper rectos, no deben de hacer nada malo. Pues no soy inocente, o sea, pero sí me causaba conflicto, pues el robos, peleas, esas relaciones sexuales que tenían, o de plano no hacer nada, o estarse haciendo guajes, que era lo más común, o sea, y ir a revisar y decir, oye, güey, pues en otras ocasiones tú te avientas esto en media hora y ahorita ya llevas, todo el día. O sea, ya se hicieron las 6 y no has terminado ni medio baño, o sea. Y pues sí es feo que luego te empiezan a alegar, pues, de que no, es que tú no sabes, que sabe que tanto. Tú de, güey, pues, yo te estoy diciendo de acuerdo a tu, a la forma en que te desenvuelves, ¿no? A cómo tú trabajas. Pero pues sí, uno va agarrando, como dicen, colmillo, ¿no? Y no es algo de lo que me encante, pero también pues sucedió, ¿no? O sea, a fin de cuentas, uno tiene que estar pues adaptando. Es como, por ejemplo, el otro día estaba escuchando, no sé, ahorita una referencia super geek, ¿no? Que es sobre el Señor de los Anillos. Cuando Gandalf creo que llega con Frodo, le dice algo así como que cuando se vaya no va a ser el mismo. O sea, al que regrese, o sea. Entonces sí siento que cuando llegué a la obra, pues sí tenía una perspectiva pues, muy distinta de cómo sería. O sea, yo pensaba como que pues no iban a ocurrir ese tipo de cosas. Y ya que terminé y salí de todo esto, pues sí me quedé así como de, ay, cabrón, ¿quién soy ya? O sea, ¿qué clase de persona me he convertido? Sí creo que crecí en ese inter, sí aprendí mucho sobre mí mismo y a controlarme, y no solo a controlarme de que la ira o cosas así, sino pues a entenderme cómo cómo ser mejor líder, porque a fin de cuentas, no sé, supervisores de obra, gerentes o residente de obra, tú tienes bajo tu mano a una cantidad de personas, entonces tienes que tratar de tomar mejores decisiones para, para que todo se desenvuelva de una manera amena para todos, o sea, porque yo me acuerdo un tiempo en el que me la vivía enojado. Y todos, o sea, ya me hablaran como me hablaran, yo ya no podía responder de ninguna forma positiva. Entonces, sí fue un punto en el que dije, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho la manera en que trabajamos. Creo que voy a cambiar mi forma de pensar en el aspecto de que, ¿sabes qué? Si yo empiezo a hacer cambios en mí mismo, en la forma en que superviso, en la forma que registro los avances, voy a sentir una mayor satisfacción en mis resultados y en todo eso. Entonces, y sí, efectivamente, por ejemplo, empecé a utilizar lo que se llama la aplicación Monday y empecé a ver cómo se desenvolvía cada uno, cómo iban los avances, ya podía dar más respuesta, ya tenía un mayor control y también cuando tú ya entiendes completamente cómo se hacen las cosas, también se te facilita muchísimo. O sea, si tú ya sabes, como expliqué en el capítulo pasado, de cómo se hacía todo el proceso del cempanel, o te sabes cómo instalar todas estas mamparas, ya se te hace muy fácil empezar a planear. Entonces, sí van a suceder, porque no era como que, yo era la única empresa en la que los trabajadores se drogaban, tomaban, hacían su desmadre o no iban los lunes. O sea, es algo ya generalizado porque pues sí es un ambiente muy distinto, muy pesado y también pues mi respeto para todos los que se dedican
a la construcción, porque realmente, pues sí, es una friega lo que se avientan todos los días, tanto los que están en el sol como los que están manejando ciertas cosas que involucran, pues, dar tu cuerpo, de poner toda tu energía en algo y no solo toda tu energía, sino también tu mente, pues. Eh, Igual en otro capítulo, para el próximo capítulo, me gustaría hablar sobre lo que es la seguridad. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, pues si yo llegaba y tenía que mencionar, oiga, pues su casco, chaleco, botas, todo. O tener prácticas para, pues, llevar un proceso sin que haya lesionados, no haya accidentes. Ojalá, voy a tratar de conseguir a alguien de seguridad para el próximo capítulo. Y creo que eso es todo. O sea, yo creo que hasta aquí dejaría el capítulo de hoy. Creo que se alargó un poco, pero pues me gusta platicar mucho de todas las experiencias que tuve. Y pues finalmente, pues yo creo que este sería como un resumen de lo que era el proceso de ser un residente de obra. Yo sé que muchas personas tienen una perspectiva distinta de cómo ser residente de obra y que es muy distinto, no sé, serlo de estructuras, todas las otras ingenierías que existen o de todos los otros elementos como son las albañilerías, las otras áreas. Entonces, sí es muy distinto. Y de igual manera, pues voy a ir invitando a residentes de obra a que me platiquen sobre sus experiencias, así como se las platiqué el día de hoy, porque también el poner en contraste las experiencias de los otros se vuelve algo, pues, con una gran relatividad, con mucha retroalimentación y le da un valor agregado a todo, ¿no? El estar contrastando las cosas. Eh, y bueno, para finalizar, creo que esto es todo por hoy. Y quiero agradecerles a todos su tiempo que se dedicaron el día de hoy. Si llegaron hasta aquí, únanse a nosotros otra vez para otro emocionante episodio del podcast de Estudio 400. Y síguenos en nuestras redes como @Estudio 400 en TikTok, YouTube y Spotify. Hasta entonces, mantén la curiosidad y sigue aprendiendo.